El sonido de notificación del segundo teléfono de Trevor me heló la sangre. Se suponía que yo no debía saber de ese teléfono. No se suponía que debía volver temprano de mi viaje de negocios. Y definitivamente no se suponía que debía ver el mensaje que iluminó la pantalla mientras el teléfono reposaba en la encimera de nuestra cocina. Cariño, no puedo esperar nuestro fin de semana en Napa. Gracias por comprarme esa hermosa casa. Te amo mucho, Candace. 2 corazones. Mis manos temblaron al levantar el dispositivo. Mi esposo de 5 años tenía un teléfono secreto. Mi esposo le había comprado una casa a otra mujer. Mi esposo estaba planeando fines de semana románticos con su exnovia mientras yo trabajaba semanas de 60 horas para mantener nuestra vida juntos. El teléfono estaba desbloqueado y no pude evitar desplazarme. Meses y meses de mensajes. Ya te echo de menos. No puedo esperar para abrazarte. La cama se siente vacía sin ti. Fotos de ellos juntos en restaurantes. Reconocí restaurantes donde Trevor me había dicho que estaba teniendo cenas de negocios. Fotos de ellos en una hermosa casa con suelos de madera dura y una cocina impresionante. Una casa que nunca había visto antes. Mis piernas cedieron y me senté pesadamente en nuestro taburete de cocina. El mismo taburete donde Trevor me había besado de despedida esta mañana, diciéndome que me amaba y que me extrañaría durante mi conferencia de 2 días en Chicago. El mismo taburete donde había cancelado nuestra cena de aniversario el mes pasado, alegando que su madre estaba enferma y necesitaba que la llevara al hospital. Yo había sido tan comprensiva, tan solidaria, tan estúpida. Me desplacé más hacia atrás, mi corazón rompiéndose con cada mensaje. Había fotos de Candace usando joyas que no reconocía, joyas caras. Mensajes sobre su futuro juntos y cómo se estaban tomando las cosas con calma para poder hacerlo bien esta vez. Referencias a cómo yo era solo una fase y cómo Trevor iba a manejar la situación pronto. La situación, eso era yo, no su esposa, no la mujer a la que prometió amar y honrar. Solo una situación que manejar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Trevor. Hola, cariño, atascado en una reunión. Puede que llegue tarde esta noche. No me esperes despierta. Te quiero. Me reí, pero salió como un sollozo. Incluso ahora, estaba mintiendo. Volví a mirar su teléfono secreto. Su último mensaje a Candace fue enviado hace 10 minutos. Acabo de decirle a Sar que llegaré tarde. No puedo esperar para verte. ¿Debería traer la cena? Candace había respondido de inmediato. Sí, y trae ese vino de nuestro lugar especial. Esta noche va a ser perfecta. Su lugar especial. Tenían un lugar especial. Mientras yo construía un matrimonio, ellos construían una relación. Mientras yo planeaba nuestro futuro, él planeaba el mío. Mientras yo me enamoraba más profundamente de mi esposo, él se estaba volviendo a enamorar de la mujer con la que había salido antes que yo. Dejé el teléfono y caminé hacia nuestro dormitorio. Nuestro dormitorio con las fotos de nuestro día de bodas, nuestra luna de miel, nuestra vida juntos. Todo mentiras, cada sonrisa, cada beso, cada te quiero, había sido una actuación mientras su corazón estaba en otro lugar. En nuestro armario saqué la caja donde guardábamos documentos importantes, certificados de nacimiento, tarjetas de seguridad social, pólizas de seguro. Necesitaba ver nuestros extractos bancarios. Necesitaba saber cuán profunda era esta traición. Lo que encontré me hizo sentir físicamente enferma. Transferencias que nunca había autorizado. Retiros de nuestra cuenta de ahorros conjunta que había estado construyendo durante años. Dinero yendo a algo llamado Candace Home Investments, LLC. Miles y miles de dólares. Dinero que yo había ganado. Dinero que yo había ahorrado. Dinero que le había confiado para que lo administrara porque él decía que era mejor con las finanzas. Me había robado para comprarle una casa a su amante. Encontré los registros de propiedad en línea. 423 Maple Street, una hermosa casa de 3 habitaciones con una valla blanca de piquetes y rosales en el jardín delantero, la casa que yo había soñado comprar para nosotros, la casa que él le había comprado a ella. La escritura mostraba a Trevor Wilson como el único propietario.
pero los pagos de la hipoteca provenían de nuestra cuenta conjunta. La parte más asquerosa ni siquiera era el dinero. Era la fecha. La había comprado 3 meses después de nuestra boda. 3 meses. Mientras yo todavía estaba radiante por nuestra luna de miel, mientras todavía lo llamaba mi nuevo esposo y me reía como una tonta sobre nuestro futuro, él estaba buscando propiedades con otra mujer. Imprimí todo: extractos bancarios, registros de propiedad, documentos de hipoteca, capturas de pantalla de sus mensajes. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente intentaba procesar el alcance de su traición. Esto no era un error o un momento de debilidad. Esto era sistemático, descarado, deliberado. Trevor llegó a casa a medianoche oliendo a vino y perfume, el perfume de Candace. Ahora me di cuenta de que era el mismo aroma que había notado en su ropa tantas veces antes. Siempre lo atribuía a que alguien en el trabajo usaba demasiado perfume. «¿Cómo te fue el día, cariño?», preguntó, besando mi frente como si tuviera todo el derecho a hacerlo. «Bien», conseguí decir. «¿Cómo estuvo tu reunión?». «Larga y aburrida, pero lo arreglamos todo». Me sonrió con tanta sinceridad que casi le creí. Casi me olvidé del teléfono de arriba, los extractos bancarios escondidos en mi bolso, la evidencia de su doble vida esparcida sobre la mesa de nuestro comedor. Pero no lo olvidé, nunca lo olvidaría. Y mientras él se dormía a mi lado, probablemente soñando con sus planes de fin de semana con Candace, yo permanecí despierta planeando algo que él nunca esperaría. No iba a gritar, ni a llorar, ni a suplicarle que me eligiera. No iba a luchar por un hombre que nunca había sido realmente mío. Iba a desaparecer tan completa y exitosamente que para cuando él se diera cuenta de lo que había perdido, sería demasiado tarde para recuperarlo. Trevor había tomado su decisión cada día durante más de 5 años. Ahora era mi turno de tomar la mía. A la mañana siguiente, Trevor se fue a trabajar a las 7:00 a.m., besándome de despedida y diciéndome que tuviera un día maravilloso. Esperé hasta que su coche desapareció en la esquina antes de llamar al trabajo para decir que estaba enferma. Tenía una investigación que hacer. Empecé con las redes sociales. Candace Riley. La encontré con bastante facilidad. Su Instagram era privado, pero su Facebook estaba abierto al mundo. Fotos de ella en restaurantes elegantes con alguien especial que convenientemente estaba recortado de cada foto. Fotos de su casa, mi casa, con leyendas como «bendecida de tener este hermoso espacio» y «los sueños se hacen realidad cuando tienes a la persona adecuada apoyándote». Los comentarios me revolvieron el estómago. Sus amigos la felicitaban por su nuevo lugar y le preguntaban cuándo podrían conocer a su hombre misterioso. Su hermana escribía: «Tan feliz de que hayas encontrado a alguien que te trata como la reina que eres». Indagué más a fondo en las mentiras de Trevor. Sus registros telefónicos, a los que podía acceder a través de nuestro plan familiar, mostraban un patrón que me mareaba. Cada martes, jueves y fin de semana, durante el último año, tenía docenas de llamadas y mensajes de texto al número de Candace. Durante nuestra cena de aniversario, la que casi se canceló, le había enviado 17 mensajes de texto. Durante la celebración de mi cumpleaños, la había llamado 2 veces, saliendo fuera ambas veces, afirmando que eran emergencias del trabajo, viajes de negocios, obligaciones familiares, horas extras, reuniones tardías. Cada excusa que me había dado ahora se veía diferente a través del lente de la verdad. Llamé a su oficina, algo que rara vez hacía porque confiaba en él y no quería ser ese tipo de esposa. Su asistente, Patricia, se sorprendió de saber de mí. «Oh, Sara, qué gusto escucharte. ¿En qué puedo ayudarte?». Solo me preguntaba sobre el horario de Trevor esta semana. Mencionó que podría trabajar hasta tarde y quería planear la cena en consecuencia. Hubo una pausa. «Bueno, Trevor ha estado saliendo a las 5:00 en punto toda la semana. De hecho, ha estado manteniendo un horario bastante regular últimamente. ¿Está todo bien?». Mi corazón latió con fuerza. «Claro, debo haber entendido mal. Gracias, Patricia». Las 5:00. Había estado saliendo del trabajo a las 5:00 y no llegaba a casa hasta las 9 o 10. 4 o 5 horas sin justificar 3 días a la semana.
tiempo que pasaba con Candace mientras yo me preocupaba de que trabajara demasiado. Conduje hasta el edificio de su oficina y me senté en el estacionamiento subterráneo con una gorra de béisbol bajada hasta la cara. Exactamente a las 5:03 p.m., Trevor salió del ascensor, pero en lugar de caminar hacia nuestro coche, el coche que yo le había comprado para su cumpleaños, caminó hacia un vehículo que no reconocía. Un BMW plateado. Un BMW plateado que, según el registro que busqué más tarde, pertenecía a Candace Riley. Ella lo esperaba en el asiento del conductor, y el beso que compartieron me hizo apretar el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No fue un beso rápido entre amigos. Fue el beso de dos personas profundamente enamoradas, reuniéndose después de un largo día separadas. El beso que yo pensaba que estaba reservado para mí. Los seguí a distancia, sintiéndome como un personaje en una película en la que nunca quise protagonizar. Condujeron a un acogedor restaurante italiano en el centro, el mismo restaurante donde Trevor me había propuesto matrimonio hace 3 años. Observé a través de la ventana cómo compartían una botella de vino y se tomaban de la mano por encima de la mesa. La observé reírse de algo que él dijo, la misma risa de la que estoy segura que él me habló al llegar a casa, afirmando que había sucedido durante un almuerzo de negocios con clientes. Se veían felices. Se veían como una pareja enamorada. Se veían como todo lo que pensé que Trevor y yo debíamos ser. Cuando salieron del restaurante, los seguí de regreso a Maple Street, a la casa que él le compró con mi dinero. Me estacioné al otro lado de la calle y lo observé llevarla adentro en brazos, con el brazo alrededor de su cintura, la cabeza de ella sobre su hombro. Vi cómo se encendían las luces en lo que claramente era su dormitorio. Vi cómo se cerraban las cortinas. Me senté en mi coche durante 2 horas llorando y planeando. Para cuando las mentiras de Trevor terminaron de romper mi corazón, mi mente había superado el dolor y se había transformado en algo mucho más poderoso. Determinación. Conduje a casa y llamé a mi hermana Rachel, que vivía a 3 horas de distancia. Sara, es tarde. ¿Está todo bien? No, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Todo no está bien, pero necesito que le escuches con atención y no hagas preguntas todavía. ¿Puedes hacerlo? Claro, ¿qué necesitas? Necesito que sepas que si alguien pregunta, he estado en tu casa este fin de semana. Necesito que seas mi coartada para algo que no es ilegal, pero es absolutamente necesario. Rachel se quedó en silencio por un momento. Esto es sobre Trevor, ¿verdad? Sí, y prometo que te lo contaré todo pronto. Pero ahora mismo necesito saber que me apoyarás pase lo que pase. Siempre, dijo ella sin dudar. Lo que sea que estés planeando, confío en ti. Y si Trevor te lastimó, entonces se merece lo que le venga. Pasé el resto de la noche haciendo listas y cronogramas. Cada mentira que Trevor me había dicho, cada dólar que me había robado, cada fin de semana que la había elegido a ella antes que a mí. Lo documenté todo porque sabía que pronto necesitaría pruebas. Pronto necesitaría pruebas de que el hombre con el que me casé nunca fue realmente mi esposo en absoluto. Pero primero necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en la señora Trevor Wilson. Necesitaba recordar a Sarah Thompson, la mujer que había construido una carrera exitosa en marketing, que había rechazado ofertas de trabajo de empresas internacionales, que había sido fuerte e independiente antes de enamorarse de un hombre que nunca valió su sacrificio. Era hora de que esa mujer regresara, y esta vez iba a ser imparable. Trevor llegó a casa a las 11 p.m. con comida china para llevar y una sonrisa culpable. Pensé en sorprenderte con la cena de ese lugar que te encanta, dijo, dejando las bolsas en la encimera de nuestra cocina. La misma encimera donde había descubierto su teléfono secreto hace solo 2 días. ¡Qué amable!, respondí, aceptando su beso en la mejilla mientras mi estómago se revolvía. ¿Cómo estuvo el trabajo? Brutal, tuve que quedarme hasta tarde para terminar el proyecto Morrison, pero al menos ya está hecho. Otra mentira. Había pasado por su oficina a las 8 p.m. Su coche no estaba allí, ni él tampoco. Mientras Trevor se duchaba, revisé su teléfono secreto. Nuevos mensajes de Candace. Ya te echo de menos.
Gracias por la cena. No puedo esperar nuestra escapada de fin de semana. Escapada de fin de semana este sábado. Se suponía que Trevor me ayudaría a plantar flores en nuestro jardín. Planes que habíamos hecho hace un mes. Planes que aparentemente iba a cancelar con otra excusa conveniente. Pero en lugar de enfrentarlo, abrí mi laptop e hice algo que no había hecho en 3 años. Inicié sesión en mi perfil de LinkedIn y actualicé mi estado a abierta a oportunidades. En 1 hora, mi bandeja de entrada estaba llena. Reclutadores de empresas que había olvidado habían intentado contratarme. Oportunidades de trabajo en Nueva York, Seattle, Los Ángeles, y una que hizo que mi corazón diera un vuelco, un puesto de marketing senior con Hartwell and Associates en Londres, Inglaterra. Londres. Siempre había soñado con vivir en Londres. Antes de Trevor, incluso había solicitado trabajos allí. Pero cuando nos comprometimos, rechacé entrevistas porque pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Pensé que éramos un equipo. Hice clic en el puesto de Londres, directora de Marketing Senior, clientes internacionales, oportunidades de viaje, un salario que era casi el doble de lo que ganaba ahora, y lo más importante, estaba a 5,000 millas de Trevor Wilson y sus mentiras. Redacté un correo electrónico cuidadoso para la reclutadora. Estimada señora Harrison, veo que ha estado tratando de comunicarse conmigo sobre el puesto de directora de Marketing Senior en Londres. Si bien mis circunstancias han cambiado recientemente, estaría muy interesada en discutir esta oportunidad. Puedo estar disponible para una entrevista telefónica a su más temprana conveniencia y estoy preparada para trasladarme inmediatamente si el puesto encaja bien. Espero tener noticias suyas. Saludos cordiales, Sarah Thompson. Usé mi apellido de soltera deliberadamente. Era hora de empezar a recordar quién era yo antes de convertirme en la mitad de una mentira. La respuesta llegó en 30 minutos. Señora Thompson, es un placer saber de usted. Esperábamos que reconsiderara nuestra oferta. Tengo disponibilidad mañana a las 2 p.m., hora de Londres, 9:00 a.m. hora suya para una conversación preliminar. Si eso funciona, le enviaré los detalles de la videollamada. El puesto todavía está disponible y basándonos en su portafolio, usted sería nuestra candidata principal. Estamos preparados para ofrecer un paquete completo de reubicación, incluido alojamiento temporal mientras se instala. Esperamos hablar con usted. Saludos cordiales, Sarah Harrison, reclutadora senior, Hartwell and Associates. Miré fijamente la pantalla. Un paquete completo de reubicación, alojamiento temporal, un borrón y cuenta nueva completo financiado por personas que valoraban mis habilidades y querían que tuviera éxito. Todo lo que Trevor nunca me había ofrecido. Mientras mi esposo dormía a mi lado, probablemente soñando con su fin de semana con otra mujer, investigué todo lo que pude sobre Londres. Barrios, costo de vida, diferencias culturales. Busqué apartamentos en línea, imaginándome tomando té en un piso con techos altos y grandes ventanas, construyendo una vida que fuera completamente mía. Por la mañana tenía un plan. Paso 1. Conseguir el trabajo en Londres. Paso 2. Asegurar mis finanzas y activos. Paso 3. Documentar todo sobre la aventura y el robo de Trevor. Paso 4. Planear mi estrategia de salida. Paso 5. Desaparecer por completo y empezar de nuevo. Trevor se despertó animado, besando mi hombro y contándome sobre su día. Más mentiras sobre reuniones y plazos. Más historias sobre por qué llegaría tarde a casa. Más ficción sobre amarme mientras pasaba sus noches con otra persona. Puede que tenga que trabajar este fin de semana, dijo casualmente, untando mantequilla en su tostada. Gran presentación el lunes. Ahí estaba, la excusa que había estado esperando. Oh, qué lástima, dije, manteniendo mi voz ligera. Tenía ganas de nuestro proyecto de jardín. Lo sé, cariño, lo siento. Podemos hacerlo el próximo fin de semana. Lo prometo. Otra promesa que no tenía intención de cumplir. Otra mentira envuelta en falso afecto. En realidad, dije como si la idea acabara de ocurrírseme, quizás visite a Rachel este fin de semana. Me ha estado pidiendo que vaya a ver su nuevo apartamento.
La cara de Trevor se iluminó un poco demasiado rápido. Es una gran idea. Ustedes dos merecen algo de tiempo de hermanas. Por supuesto, él pensó que era una gran idea. Le daría un fin de semana sin culpa con Candace. Probablemente incluso podría quedarse en la casa que le compró con mi dinero. Quizás me tome un fin de semana largo, añadí. Tomarme el viernes libre y volver el lunes por la noche. Perfecto, dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Eso suena muy bien para ti. Muy bien para él era lo que quería decir. 4 días y 3 noches de tiempo ininterrumpido con su amante, mientras su esposa estaba convenientemente fuera de la ciudad. Después de que Trevor se fue a trabajar, llamé a Rachel. Necesito visitarte este fin de semana, dije, pero en realidad no iré a tu casa. Necesito que me cubras si alguien pregunta. ¿Dónde estarás? Londres. Rachel se quedó en silencio por un largo momento. De acuerdo, no sé qué estás tramando, pero confío en ti. ¿Qué necesitas que haga? Solo sé mi coartada. Si Trevor llama buscándome, dile que estoy de compras o en la ducha o echando una siesta. Haz que suene como si estuviera teniendo un fin de semana relajante de hermanas. Hecho. Pero Sara, sí. Lo que sea que haya hecho, estoy orgullosa de ti por no simplemente aguantarlo. Te mereces algo mejor que un hombre que te hace esconderte para protegerte. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me merecía algo mejor. Me merecía un hombre que me eligiera cada día, no solo cuando le convenía. Me merecía una relación basada en la honestidad, no un matrimonio basado en mentiras. Me merecía un amor que me hiciera sentir querida, no como un problema que hay que gestionar. Trevor había tomado su decisión hace mucho tiempo. Había elegido a Candace, elegido el engaño, elegido robarme mientras fingía amarme. Ahora era mi turno de tomar mi decisión y yo me estaba eligiendo a mí misma. A las 9:00 a.m. en punto, sonó mi teléfono. Sarah Harrison desde Londres, lista para ofrecerme la oportunidad de mi vida. Mientras contestaba la llamada, miré alrededor de nuestra cocina una vez más. Pronto nunca tendría que ver esta encimera donde descubrí su traición. Nunca tendría que dormir en la cama donde me mintió cada noche. Nunca tendría que fingir que no sabía que mi matrimonio era una actuación para una audiencia de uno solo. Señora Thompson, soy Sarah Harrison. ¿Está lista para discutir su futuro en Londres? Sí, dije, y por primera vez en meses lo decía completamente en serio. Estoy absolutamente lista. La videollamada de entrevista fue mejor de lo que me había atrevido a esperar. A Sarah Harrison le encantó mi portafolio, mi experiencia y mi entusiasmo por el marketing internacional. Al final de nuestra conversación, ya estaba hablando de negociaciones salariales y fechas de inicio. Nos gustaría llevarla a Londres el próximo fin de semana para una entrevista cara a cara con los socios, dijo. ¿Sería posible? El próximo fin de semana. El mismo fin de semana que Trevor planeaba pasar con Candace en su escapada romántica. Eso sería perfecto, dije. Soy muy flexible con mi horario ahora mismo. Después de que colgamos, me senté en mi coche en nuestra entrada de coches, mirando fijamente nuestra casa. Nuestra casa que no era realmente nuestra, ya que Trevor había estado usando nuestro dinero para comprar propiedades para otra mujer. Nuestra casa donde había sido tan feliz, tan confiada, tan completamente inconsciente de que toda mi vida estaba construida sobre mentiras. Necesitaba más pruebas. Si iba a empezar de nuevo en Londres, necesitaba asegurarme de que Trevor no pudiera ir tras mis activos o alegar que abandoné nuestro matrimonio sin causa. Necesitaba pruebas de su aventura, su robo y su engaño sistemático. Llamé a una investigadora privada que encontré en línea, una mujer llamada Isabelle Santos, que se especializaba en casos de infidelidad. Necesito documentación de la aventura de mi esposo, le dije. Fotos, evidencia en video, registros financieros, todo lo que se sostenga en los tribunales. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó ella. Creo que todo nuestro matrimonio, pero solo lo descubrí hace 3 días. La voz de Isabel se suavizó. Lo siento, esos son siempre los casos más difíciles, los de engaño a largo plazo. Pero sí, puedo ayudarte.
Necesitaré información básica para empezar. Le di el horario de Trevor, la dirección de Candace, sus lugares de encuentro habituales y acceso a nuestros registros financieros. En 24 horas me llamó de nuevo. Sarah, tengo que decirte, esta es una de las aventuras más descaradas que he documentado. Ni siquiera están tratando de esconderlo. Tengo fotos de ellos en restaurantes tomados de la mano en público, besándose en los estacionamientos, y la evidencia financiera es abrumadora. Ha estado transfiriendo sistemáticamente activos matrimoniales para financiar esta relación. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Basado en lo que he encontrado hasta ahora, aproximadamente $50,000 en los últimos 3 años. La compra de la casa, pagos de coche, tarjetas de crédito a su nombre que él ha estado pagando, gastos de vacaciones, joyas, incluso lo que parecen facturas de cirugía plástica. Sentí que la sangre se me iba de la cara. $150,000. Dinero que yo había ganado trabajando semanas de 60 horas. Dinero que yo había ahorrado para nuestro futuro, nuestra jubilación, nuestros sueños. Dinero que él había robado para financiar su relación con otra mujer. Hay más, continuó Isabel. Encontré registros de una cuenta bancaria conjunta que abrió con ella. Ha estado depositando dinero allí mensualmente. Parece que planeaba dejarte, pero quería asegurarse de que ella estuviera financieramente segura primero. La traición seguía profundizándose. No era solo una aventura, era una completa conspiración financiera. Trevor no solo me había estado engañando, me había estado robando sistemáticamente para construir una vida con otra persona. Necesito todo, le dije a Isabel. Fotos, registros bancarios, escrituras de propiedad, informes de crédito. Necesito suficiente evidencia para protegerme por completo. Lo tendrás en una semana. Y Sarah, documenta todo por tu parte también. Guarda registros de sus mentiras, sus falsos viajes de negocios, sus excusas. Cuanta más evidencia tengas de engaño sistemático, mejor. Esa noche, Trevor llegó a casa con flores y una expresión de culpa. Siento lo de este fin de semana, cariño, dijo, entregándome un ramo de rosas. Sé que tenías muchas ganas de nuestro proyecto de jardín. Las rosas eran hermosas. También eran exactamente del mismo tipo que había visto en fotos de la casa de Candace, dispuestas en un jarrón sobre la mesa de su comedor. Probablemente había comprado 2 docenas de rosas y las había repartido entre su esposa y su amante. Está bien, dije, aceptando su beso. El trabajo es importante. Eres increíble por ser tan comprensiva. Sé que he estado distraído últimamente, pero las cosas se calmarán pronto. Lo prometo. Más promesas que no tenía intención de cumplir. Más mentiras envueltas en falso afecto. Más manipulación diseñada para mantenerme callada y dócil mientras me robaba mi dinero y mi vida. Pero sonreí y le dije que lo amaba porque necesitaba que se sintiera seguro en su engaño. Necesitaba que creyera que yo seguía siendo la esposa confiada e ingenua a la que había estado mintiendo durante años. Mientras Trevor veía la televisión, fui a nuestra oficina en casa y comencé a fotografiar documentos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, documentos de hipoteca, cuentas de inversión. Subí todo a una cuenta segura de almacenamiento en la nube a la que solo yo podía acceder. Si Trevor intentaba ocultar activos o alegar que no robó de nuestro matrimonio, yo tendría pruebas de cada transacción. También comencé un diario detallado que documentaba cada mentira que dijo y cada excusa que puso. El jueves por la noche afirmó que estaba trabajando hasta tarde, pero en realidad estaba cenando con Candace hasta las 10:00 p.m. El viernes por la mañana dijo que me amaba y que no podía esperar para pasar el fin de semana juntos. Luego canceló nuestros planes 2 horas después, alegando una emergencia de trabajo. Las entradas del diario eran dolorosas de escribir, pero también liberadoras. Ver sus mentiras escritas en blanco y negro hizo imposible negar la realidad de mi situación. Mi matrimonio era una farsa. Mi marido era un ladrón y un mentiroso. Mi vida se construía sobre el engaño, pero no sería por mucho tiempo más. El sábado por la mañana, Trevor se fue temprano para su proyecto de trabajo de fin de semana, besándome de despedida y diciéndome que disfrutara mi tiempo con Rachel.
Tan pronto como su coche desapareció, comencé la fase 2 de mi plan. Conduje a 3 bancos diferentes y abrí nuevas cuentas con mi apellido de soltera. Cuentas a las que Trevor no tenía acceso ni conocimiento. Luego comencé el cuidadoso proceso de mover dinero. No lo suficiente como para activar alertas o levantar sospechas, pero lo suficiente como para protegerme si él intentaba vaciar nuestras cuentas conjuntas o desaparecer con lo que quedaba de nuestros ahorros. También me reuní con una abogada de divorcios, Janet Morrison, especializada en casos de fraude financiero. Esto es abuso financiero de manual, me dijo después de revisar mis pruebas. Ha estado robando activos matrimoniales para mantener otra relación. En cualquier procedimiento de divorcio, usted tendría derecho a recuperar esos fondos más los daños y perjuicios. ¿Cuánto tiempo tardaría un divorcio con tanta evidencia de fraude y adulterio? 6 meses, quizás menos, especialmente si él no lo impugna. ¿Qué pasa si intenta alegar que abandoné el matrimonio? Janet sonrió con dureza. Con lo que me ha mostrado, le costaría mucho alegar algo. Tiene documentación de abuso financiero sistemático, adulterio y fraude. Cualquier juez vería que usted se estaba protegiendo de más daño. 6 meses. En 6 meses, podría estar legalmente libre de Trevor Wilson y sus mentiras. En 6 meses, podría estar comenzando mi nueva vida en Londres, con mis activos protegidos y mi futuro asegurado. Pero primero, tenía que superar el próximo fin de semana. El fin de semana en que Trevor pensaba que yo estaría a salvo en casa de mi hermana mientras él disfrutaba de una escapada romántica con Candace. El fin de semana en que yo estaría en Londres, entrevistándome para el trabajo que me daría todo lo que necesitaba para desaparecer de su vida para siempre. Mientras conducía a casa para prepararme para mi falso viaje a casa de Rachel, sentí algo que no había experimentado en años. Entusiasmo por mi futuro. Por primera vez desde que descubrí el teléfono secreto de Trevor, estaba mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás. Estaba planeando en lugar de llorar. Estaba actuando en lugar de ser una víctima. Trevor había pasado años robándome, mintiéndome y traicionándome. Pero también me había dado accidentalmente el mayor regalo posible, la certeza absoluta de que dejarlo era la elección correcta. Pronto volvería a casa, a una casa vacía y papeles de divorcio. Pronto se daría cuenta de que la mujer que había subestimado y de la que había robado era mucho más fuerte de lo que él jamás había imaginado. Y para entonces yo estaría a 5,000 millas de distancia, construyendo la vida que debía haber tenido todo el tiempo. Le dije a Trevor que salía para casa de Rachel el viernes al mediodía, pero mi vuelo a Londres partía a las 2 p.m. La ventana de 3 horas me dio tiempo para asegurarme de que él estuviera seguramente en el trabajo antes de ir al aeropuerto. Isabel, la investigadora privada, había entregado todo lo que necesitaba. Fotos de Trevor y Candace juntos, registros financieros que mostraban el robo sistemático de nuestros activos y una línea de tiempo que probaba que su relación había estado en curso durante todo nuestro matrimonio. Incluso había descubierto que Candace sabía que Trevor estaba casado desde el principio. Había mensajes de texto donde ella bromeaba sobre ser la otra mujer y cómo valía la pena esperar mientras Trevor averiguaba cómo manejar su situación. Su situación, eso era todo lo que yo había sido para él. Empaqué una maleta con ropa para la entrevista y artículos esenciales, diciéndole a Trevor que solo llevaba una bolsa de fin de semana a casa de Rachel. Él apenas levantó la vista de su café y periódico. «Que te diviertas con tu hermana», dijo, besando mi mejilla distraídamente. «Te extrañaré». Otra mentira. En el momento en que me fuera, probablemente llamaría a Candace para confirmar sus planes de fin de semana. Quizás incluso se quedaría en nuestra casa en Maple Street esta noche, durmiendo en la cama que compró con el dinero que yo gané. El vuelo a Londres fue las 8 horas más largas de mi vida, pero también las más esperanzadoras. Observé el sol ponerse sobre el Atlántico y lo imaginé saliendo sobre mi nueva vida. Para cuando aterrizamos en Heathrow, me sentía como una persona diferente. No la esposa engañada de Trevor Wilson, sino Sarah Thompson, exitosa ejecutiva de marketing, lista para conquistar una nueva ciudad y una nueva carrera.
Sarah Harrison me recibió en el aeropuerto, una mujer alta con ojos amables y una cálida sonrisa. Señorita Thompson, bienvenida a Londres. ¿Cómo estuvo su vuelo? Perfecto, dije y lo decía en serio. El viaje a la ciudad me dejó sin aliento. Londres era todo lo que había soñado. Sería histórica y moderna, bulliciosa y sofisticada, llena de posibilidades. Pasamos junto al Támesis, el Big Ben, el London Eye, y sentí mi corazón elevarse de maneras que no lo había hecho en años. Le hemos reservado un hotel encantador en Covent Garden, dijo Sarah. Está a poca distancia de nuestras oficinas y tendrá una idea real del vecindario. El hotel era hermoso, una propiedad boutique con techos altos, mobiliario elegante y vistas al bullicioso mercado de abajo. Mi habitación era el doble de grande que la que compartía con Trevor, y completamente mía. Sin mentiras, sin teléfonos secretos, sin traición, solo espacio para pensar, planear y soñar. El sábado por la mañana me desperté con el sol británico entrando por mis ventanas y el sonido de los artistas callejeros de abajo. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, azul marino con una blusa de seda, el atuendo que me hacía sentir poderosa y profesional. La mujer en el espejo se veía segura y fuerte. Se veía como alguien que merecía algo mejor que las mentiras de Trevor Wilson. La entrevista fue en las oficinas de Hartwell & Associates en un hermoso edificio victoriano reconvertido cerca de Hyde Park. En el momento en que entré en su zona de recepción, supe que quería trabajar allí. Era sofisticado pero cálido, internacional pero personal. Todo en él se sentía bien. El equipo de entrevista estaba compuesto por 3 socios. El propio James Hartwell, un hombre elegante de unos 50 años. Rebecca Chine, una mujer perspicaz de mi edad que dirigía sus cuentas europeas. Y David Singh, su director creativo, especializado en campañas internacionales. Señorita Thompson, dijo James, estrechándome la mano cálidamente. Estamos encantados de que se nos una. Hemos estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Las siguientes 3 horas pasaron volando. Discutimos estrategias de marketing, campañas internacionales, diferencias culturales y enfoques publicitarios. Me mostraron proyectos recientes, campañas para marcas de lujo, empresas tecnológicas, instituciones culturales. Un trabajo que era creativo, desafiante y significativo. ¿Qué la atrae específicamente a Londres?, preguntó Rebecca. Me había preparado para esta pregunta, pero la respuesta que salió fue más honesta de lo que había planeado. Necesito un borrón y cuenta nueva, dije. He llegado a un punto en mi vida en el que me doy cuenta de que he estado jugando a lo pequeño, limitándome en función de las expectativas de otras personas. Londres representa la posibilidad para mí, la oportunidad de hacer un trabajo que importa con personas que valoran la innovación y el crecimiento. David asintió con aprobación. Esa es exactamente la mentalidad que buscamos. Nuestra industria cambia constantemente y necesitamos miembros del equipo que abracen el cambio en lugar de temerlo. El cambio no me asusta, dije. Permanecer en situaciones que ya no me sirven sí me asusta. Al final de la entrevista, ya estaban hablando de fechas de inicio y requisitos de visa de trabajo. Nos gustaría ofrecerle el puesto, dijo James. El salario que discutimos, asistencia completa para la reubicación y una fecha de inicio flexible. ¿Cuándo estaría disponible? Mi corazón latió con fuerza. Esto era todo. Mi ruta de escape me fue entregada por personas que valoraban mis habilidades y querían que tuviera éxito. ¿Qué tan rápido podría empezar?, pregunté. Con el procesamiento de visas y todo. Probablemente de 6 a 8 semanas, dijo Rebecca. ¿Le funcionaría eso? 6 a 8 semanas. Suficiente tiempo para finalizar mi divorcio, vender lo que necesitaba vender y desaparecer por completo de la vida de Trevor. Eso sería perfecto, dije. Después de la entrevista, Sarah me llevó a un recorrido por posibles barrios. Vimos apartamentos en Notting Hill, Kensington y Shoreditch. Cada zona tenía su propio carácter, su propio encanto. Nos detuvimos para tomar el té de la tarde en una cafetería con vistas a Regent's Park, y pude imaginarme viviendo esta vida,
caminando al trabajo por hermosas calles, explorando museos y teatros los fines de semana, construyendo amistades con colegas que me respetaban. Hay un lugar más que me gustaría mostrarle, dijo Sarah. Podría ser perfecto para usted. El apartamento estaba en una casa adosada georgiana, convertida en Bloomsbury, a solo 15 minutos a pie de la oficina. Techos altos, suelos de madera originales, grandes ventanas que llenaban el espacio de luz. El dormitorio era el doble de grande que el que compartía con Trevor, con estanterías empotradas y un asiento junto a la ventana donde podía tomar café por la mañana y ver despertar a Londres. Viene amueblado si lo necesita, dijo el propietario. Contrato de alquiler mensual hasta que esté lista para comprar algo más permanente. Perfecto, podría llegar a Londres solo con mi maleta y empezar mi nueva vida de inmediato, sin muebles por los que discutir con Trevor, sin posesiones que me recordaran nuestro matrimonio falso, solo un borrón y cuenta nueva y posibilidades infinitas. Esa tarde, caminé a lo largo del Támesis mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Trevor. Espero que te estés divirtiendo con Rachel. Te echo de menos. Casi me reí. Mientras le enviaba mensajes falsos a su esposa sobre extrañarla, probablemente estaba acostado con Candace, planeando su futuro juntos. Mientras él pensaba que yo estaba a salvo en casa de mi hermana, yo estaba de pie en el puente de Londres, mirando la ciudad que pronto sería mi hogar. Le respondí, pasándolo de maravilla. Nos vemos el lunes. Por una vez no era una mentira. Lo estaba pasando de maravilla. El mejor momento que había tenido en años. El domingo por la mañana exploré más de la ciudad. Caminé por Hyde Park, visité la Tate Modern, almorcé en un pub que llevaba sirviendo a clientes durante 300 años. Londres se sentía como un hogar de una manera que mi hogar real nunca lo había hecho. Quizás porque Londres no venía con mentiras y traiciones. Quizás porque en Londres podía ser yo misma en lugar de la esposa ingenua de un marido infiel. Mi vuelo de regreso partió el domingo por la noche. Mientras el avión despegaba de Heathrow, miré las luces de Londres y me hice una promesa. En 2 meses estaría de vuelta. No como visitante, sino como residente. No como la esposa de Trevor Wilson, sino como Zara Thompson, directora de Marketing Senior. Viviendo la vida que estaba destinada a vivir. El vuelo a casa fue agridulce. Estaba emocionada por mi futuro, pero temía volver a las mentiras y la pretensión. En menos de 12 horas, tendría que volver a interpretar el papel de la esposa confiada mientras mi esposo seguía robándome y planeando su futuro con otra mujer. Pero no sería por mucho tiempo más. Pronto, Trevor descubriría que su situación había evolucionado. Pronto aprendería que la mujer que había subestimado era mucho más capaz de lo que él jamás había imaginado. Mientras volábamos sobre el Atlántico, comencé a planear mi próximo movimiento. El trabajo en Londres estaba asegurado. Mis finanzas estaban protegidas. Mis pruebas estaban documentadas. Ahora necesitaba planear mi estrategia de salida. El momento en que Trevor Wilson se daría cuenta de que su actuación de 5 años había llegado a su fin. Trevor me recogió del aeropuerto el lunes por la noche con flores y una sonrisa culpable. Las flores estaban marchitas, claramente compradas a última hora en la tienda de regalos del aeropuerto. Incluso sus gestos falsos de afecto eran a medias. ¿Cómo estuvo Rachel?, preguntó mientras conducíamos a casa. Genial. Tuvimos una muy buena conversación sobre la vida y cómo hacer cambios. Eso es bueno, dijo distraídamente. Y pude darme cuenta de que su mente estaba en otro lugar. Probablemente pensando en Candace y en el fin de semana romántico que habían compartido mientras yo estaba supuestamente en casa de mi hermana. La casa se sentía diferente cuando entramos, más pequeña de alguna manera, menos como un hogar y más como un escenario para una obra en la que ya no quería participar. Mientras Trevor se duchaba, caminé por las habitaciones y traté de decidir qué cosas me importaba realmente conservar. No mucho, resultó. La mayoría de nuestros muebles habían sido elegidos juntos, lo que significaba que estaban contaminados con recuerdos de nuestro matrimonio falso. Nuestras fotos de boda me daban náuseas al mirarlas. Incluso los platos se sentían como accesorios de la vida de otra persona.
Las únicas cosas que realmente quería eran personales. Las joyas de mi abuela, mi equipo de fotografía, mis libros y mi laptop. Todo lo demás podía quedarse con Trevor. Que él le explicara a Candace por qué las pertenencias de su esposa habían desaparecido de repente. Durante las siguientes semanas me convertí en una maestra de la preparación silenciosa. Cada día, mientras Trevor estaba en el trabajo o con Candace, yo continuaba transfiriendo dinero a mis cuentas privadas, pequeñas cantidades que no activarían alertas. Vendí mis joyas en línea, pieza por pieza, excepto las de mi abuela. Digitalicé todas mis fotos y las subí al almacenamiento en la nube. Incluso empecé a vender ropa en consignación, diciéndole a Trevor que estaba deshaciéndome del desorden y simplificando nuestra vida. A él le encantó esa explicación. Eso es genial, cariño, decía. Menos cosas significan menos estrés. Si tan solo supiera que la mayor fuente de estrés en mi vida era él. Isabel continuaba dándome información sobre las actividades de Trevor. Él y Candace habían pasado mi fin de semana en Londres en un bed and breakfast en Napa Valley, el mismo bed and breakfast al que Trevor y yo habíamos ido para nuestro primer aniversario. Tenían reservas para cenar en restaurantes románticos, citas para masajes en pareja y tours de cata de vinos. Había usado nuestra tarjeta de crédito para todo. Tengo un video de ellos registrándose como el señor y la señora Wilson. Isabel me dijo que él había estado usando tu apellido de casada para las reservas de hotel con ella. La desfachatez era impresionante. No solo me estaba engañando, sino que me estaba literalmente reemplazando, llevando a otra mujer a nuestros viajes de aniversario, usando nuestro nombre, creando nuevos recuerdos para sobreescribir los falsos que había creado conmigo. Pero cada nueva prueba me hacía sentir más decidida. Trevor creía ser astuto, manejando dos relaciones mientras planeaba su estrategia de salida. Lo que él no sabía era que yo estaba planeando mi propia salida, y a diferencia de la suya, la mía realmente tendría éxito. 3 semanas después de mi viaje a Londres, recibí la llamada que había estado esperando. Sarah, soy Sarah Harrison. Tu visa de trabajo ha sido aprobada. Puedes empezar tan pronto como estés lista. ¿Cuán pronto es tan pronto? El mes que viene, si quieres. Estamos emocionados de tenerte en el equipo. El mes que viene. 4 semanas para finalizarlo todo y desaparecer de la vida de Trevor Wilson para siempre. Esa tarde, Trevor llegó a casa con comida para llevar y otra expresión de culpa. A esas alturas, yo ya reconocía las señales. La culpa significaba que ese día había pasado más tiempo con Candace, probablemente haciendo planes para su futuro juntos. ¿Qué tal tu día?, pregunté, aceptando su beso en la mejilla. Bien, productivo. Oye, quizá necesite viajar por trabajo el próximo fin de semana. Seattle. Una presentación importante para un cliente. Seattle. Casi admiraba su creatividad. Ya había usado Chicago, Denver y Phoenix como destinos de falsos viajes de negocios. Al menos estaba ampliando su repertorio geográfico. Está bien, le dije. Quizá visite a Rachel otra vez de todos modos. Hemos estado hablando de convertirlo en una tradición mensual. Su rostro se iluminó de inmediato. Eso suena genial. Ustedes dos merecen tener tiempo de hermanas regularmente. Tiempo de hermanas regularmente. Lo que realmente quería decir era fines de semana regulares sin culpa con su amante. Bueno, estaba a punto de obtener más tiempo sin culpa del que había negociado. Esa noche, mientras Trevor dormía plácidamente a mi lado, finalicé los trámites de mi divorcio. Janet Morrison, mi abogada, lo había preparado todo. Todo lo que necesitaba hacer era entregarle los papeles y presentarlos ante el tribunal. Para cuando el proceso estuviera completo, yo ya estaría instalada en Londres. También escribí una carta, no para Trevor. Él no merecía mis palabras, sino para mí misma, un recordatorio de por qué me iba, lo que había descubierto y lo que esperaba construir en Londres. La sellé en un sobre para leerla el primer día en mi nuevo trabajo. Un recordatorio de lo lejos que había llegado. A la mañana siguiente, Trevor se fue a trabajar con su habitual beso y su «te quiero». Lo vi marcharse en coche y me di cuenta de que probablemente sería una de las últimas veces.
En menos de un mes, nunca más tendría que verlo irse a reuniones de negocios falsas. Nunca más tendría que escuchar sus mentiras sobre trabajar hasta tarde. Nunca más tendría que fingir que le creía cuando decía que me quería. Pasé ese día buscando apartamentos en línea. El piso en Bloomsbury seguía disponible y puse un depósito. Mi vida en Londres se estaba volviendo real. Un vestido, un trabajo, un futuro que me pertenecía por completo. También hice una cita para vender mi coche. No lo necesitaría en Londres, y el dinero me ayudaría con mi nuevo comienzo. El nombre de Trevor no estaba en el título, así que no tenía ningún derecho sobre él. Y al igual que no tendría ningún derecho sobre mi nueva vida una vez que desapareciera de la antigua. 2 semanas antes de mi partida planeada, comencé a dejar pistas. Nada obvio, solo señales sutiles que tendrían sentido en retrospectiva, pero que no lo alertarían de antemano. He estado pensando en lo que realmente me haría feliz, le dije una noche durante la cena. Ah, sí. ¿Y qué es eso? Viajar, aventura, quizá vivir en un lugar completamente diferente. ¿Nunca piensas en simplemente empezar de nuevo en otro lugar? Trevor negó con la cabeza de inmediato. De ninguna manera. Me gusta nuestra vida aquí, nuestra casa, nuestra rutina, nuestros amigos. ¿Por qué querríamos cambiar todo eso? Nuestra casa que él había descuidado mientras le compraba a otra mujer una casa diferente. Nuestra rutina que incluía que me mintiera varias veces a la semana. Nuestros amigos que no sabían que su amigo era un tramposo y un ladrón. Solo un pensamiento, dije suavemente. A veces creo que sería emocionante ser alguien completamente nuevo en un lugar completamente nuevo. Eres perfecta tal como eres, dijo, extendiendo la mano por la mesa para apretar la mía. Y perfecta justo aquí. Más mentiras. Si yo era tan perfecta, ¿por qué había estado durmiendo con otra persona durante todo nuestro matrimonio? Si él era tan perfecto, ¿por qué pasaba la mitad de su tiempo en la casa de otra mujer? Pero sonreí y le apreté la mano porque necesitaba que creyera que todo era normal hasta el momento en que yo desapareciera. Una semana antes de mi partida, tuve mi última reunión con Isabel. Ella me entregó una gruesa carpeta que contenía todas las pruebas que habíamos reunido durante el último mes. Esto es suficiente para protegerte en cualquier procedimiento legal, dijo. Fraude financiero, adulterio sistemático, robo de bienes conyugales. Él no puede tocarte. Gracias, le dije. Me has devuelto mi vida. Tú lo hiciste tú misma. Yo solo documenté lo que él te quitó. Esa noche, reservé mi billete de ida a Londres en primera clase. Porque después de años de poner las necesidades de Trevor primero, merecía viajar cómoda. El billete estaba programado para el mismo fin de semana en que Trevor estaría en su falso viaje de negocios a Seattle. Para cuando él regresara de su escapada romántica con Candace, yo ya me habría ido. Trevor llegó a casa esa noche con vino y comida china, como la noche en que descubrí su teléfono secreto. Pero esta vez, en lugar de sentirme devastada, me sentí libre. Esta era probablemente nuestra última cena juntos como marido y mujer, aunque él no tenía idea. Por nosotros, dijo, levantando su copa de vino. Por los nuevos comienzos, respondí, chocando mi copa con la suya. Él no tenía idea de cuán nuevo estaba a punto de ser mi comienzo. El viernes por la mañana llegó gris y lloviznando, a juego con mi estado de ánimo. Trevor se movía por la casa, empacando para su viaje de negocios a Seattle, mientras yo fingía prepararme para otro fin de semana en casa de Rachel. Odio dejarte de nuevo, dijo, cerrando su maleta. Pero esta cuenta de Morrison es enorme para nosotros. La cuenta de Morrison. Había estado usando ese mismo cliente falso durante 6 meses. Me preguntaba si realmente había olvidado que ya había usado esa mentira o si simplemente pensaba que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Está bien, dije, doblando ropa en mi bolsa de viaje. Rachel y yo estábamos deseando que llegara este fin de semana. Nos besamos de despedida en la entrada, una actuación de afecto conyugal que me daba escalofríos. Los labios de Trevor ya sonreían mientras se alejaba, probablemente pensando en ver a Candace en una hora. «Te quiero, cariño», gritó desde la ventanilla de su coche.
Yo también te quiero, respondí. Y esas fueron las últimas mentiras que nos diríamos el uno al otro. Esperé hasta que su coche desapareció en la esquina antes de volver a entrar. La casa se sentía diferente, ahora vacía de pretensiones, lista para ser abandonada. Recorrí cada habitación una última vez, despidiéndome de la vida que había creído estar construyendo. En nuestro dormitorio, dejé los papeles del divorcio en la almohada de Trevor, junto con copias de todas las pruebas que Isabel había reunido. Extractos bancarios que mostraban su robo, fotos de él con Candace, registros de propiedad de la casa que le había comprado, una cronología de sus mentiras, todo expuesto para que entendiera exactamente cuánto sabía y desde cuándo lo sabía. También dejé una nota, breve y al grano. Trevor, sé lo de Candace, sé lo de la casa, sé lo del dinero que robaste. Lo sé todo. No intentes encontrarme. No intentes contactarme. No intentes explicarte o disculparte. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que la elegiste a ella. Solo lo estoy haciendo oficial. Sellé mi anillo de bodas dentro del sobre con la nota. 5 años de mi vida reducidos a unas pocas frases y una joya que nunca había significado para él lo que significaba para mí. Mi vuelo no salía hasta la tarde, pero quería terminar completamente con esta casa antes de eso. Cargué mi coche con algunas posesiones. En realidad, quería la caja de joyas de mi abuela, mi equipo de cámara, mi portátil y una maleta de ropa. Todo lo demás se quedó atrás. Utilería para una obra que finalmente estaba terminando. Pasé la tarde conduciendo por nuestra ciudad por última vez, visitando lugares que habían sido importantes para mí antes de Trevor. La cafetería donde solía escribir en mi diario, la librería donde pasaba las mañanas de sábado explorando las novedades, el parque donde solía salir a correr antes de estar demasiado ocupada apoyando los sueños de otra persona. Todos estos lugares existían antes de que Trevor Wilson entrara en mi vida, y seguirían existiendo después de que yo dejara la suya. La ciudad continuaría sin nuestro matrimonio falso. Mis amigos eventualmente entenderían por qué tuve que desaparecer. La vida continuaría más sana y honesta sin el peso de su engaño. A las 4 p.m., conduje al aeropuerto y me registré para mi vuelo a Londres. La agente de la aerolínea sonrió mientras me entregaba mi tarjeta de embarque. ¿Viaja por negocios o por placer, señorita Thompson? Una nueva vida, dije, y su sonrisa se ensanchó. ¡Qué emocionante! Londres es una ciudad maravillosa para nuevos comienzos. Tenía 3 horas antes de mi vuelo, así que encontré un rincón tranquilo en la sala de embarque y llamé a Rachel. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. ¿Libre?, dije. Asustada, pero libre. Así es exactamente como deberías sentirte. Estás haciendo algo increíblemente valiente. Deberías haberlo hecho hace años. Lo hiciste cuando estuviste lista. Eso es lo que importa. Mientras hablábamos, recibí un mensaje de texto de Trevor. Acabo de llegar a Seattle. El hotel es bonito. Ya te echo de menos. Seattle. Probablemente acababa de llegar a casa de Candace. O quizá ya estaban registrados en algún hotel romántico para su escapada de fin de semana. De cualquier manera, seguía mintiendo, seguía fingiendo, seguía manejando sus 2 relaciones, como un retorcido acto de malabarismo. Borré el mensaje sin responder. Que pensara que estaba ocupada con mi hermana. Que disfrutara de su fin de semana con Candace sin ninguna culpa o preocupación por mí. Tendría mucho de qué preocuparse cuando llegara a casa el domingo por la noche. A las 6:11 p.m. abordé mi vuelo a Londres. Mientras el avión se alejaba de la puerta, miré por la ventanilla las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear en la oscuridad del anochecer. En algún lugar, Trevor probablemente estaba cenando con Candace, diciéndole cuánto la amaba, quizá incluso discutiendo su futuro juntos. En algún lugar, la casa que habíamos compartido lo esperaba para que descubriera que su situación finalmente se había resuelto por sí misma. Pero yo ya no pensaba en Trevor. Mientras el avión despegaba, ascendiendo hacia las nubes y alejándome de 5 años de mentiras, pensaba en el mañana, mi primera mañana en Londres como residente, no como visitante. Mi primer día siendo Sarah Thompson de nuevo, no la esposa engañada de Trevor Wilson.
La azafata me ofreció champán y acepté. ¿Por qué no celebrar? Volaba en primera clase para empezar un nuevo trabajo en una ciudad que amaba, con suficiente dinero ahorrado para mantenerme y pruebas para proteger mis bienes de un marido que me había robado durante años. ¿Ocasión especial?, preguntó la azafata. La mejor de todas, dije, levantando mi copa. Estoy volando hacia mi vida real. 8 horas después, aterrizaría en el aeropuerto de Heathrow como una mujer libre. Pero Trevor no descubriría su casa vacía y los papeles del divorcio hasta 36 horas después. Pasaría el sábado y el domingo disfrutando de su tiempo con Candace, probablemente sintiéndose más relajado de lo que había estado en meses, porque pensaba que su esposa estaba a salvo en casa de su hermana. Lo que él no sabía era que su esposa ya no era su esposa. Lo que él no sabía era que Sarah Thompson había recuperado su apellido de soltera, sus bienes y su futuro. Lo que él no sabía era que la situación que había estado manejando durante 5 años se acababa de resolver por sí misma fuera de su vida. Mientras me acomodaba en mi asiento y abría el libro que había traído para el vuelo, sentí algo que no había experimentado en años. Una paz total. No más preguntas sobre dónde estaba realmente Trevor. No más fingir creer sus excusas. No más compartir mi cama con un hombre que compartía su corazón con otra persona. El avión giró a la izquierda, llevándome sobre el Atlántico hacia Londres y la vida que estaba destinada a vivir. Debajo de nosotros, las luces de casa se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer por completo, al igual que yo. Aterricé en Heathrow el lunes por la mañana mientras Londres se despertaba. La oficial de inmigración sonrió al sellar mi nueva visa de trabajo. Bienvenida al Reino Unido, señorita Thompson. ¿Viene por trabajo? Vengo por una nueva vida, dije, y ella se rió. Bueno, ha elegido la ciudad adecuada para ello. Londres adora los nuevos comienzos. Sarah Harrison me recibió en llegadas con un coche y un chofer, un lujo al que todavía no estaba acostumbrada, pero que estaba aprendiendo a aceptar. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, preguntó mientras conducíamos por el tráfico matutino. ¿Cómo volver a casa?, dije y me di cuenta de que era cierto. Las calles bulliciosas, la mezcla de arquitectura histórica y moderna, la energía de millones de personas comenzando su semana, todo se sentía bien de una manera que mi antigua vida nunca lo había hecho. Condujimos directamente a mi nuevo apartamento en Bloomsbury. La casa adosada georgiana se veía aún más hermosa en persona que en línea. Ventanas altas, detalles arquitectónicos originales, una puerta roja que parecía sacada de un cuento de hadas. El propietario dejó las llaves con la compañía de gestión, dijo Sarah. Tómate el día para instalarte y te veremos mañana por la mañana para tu primer día. Mi primer día en un trabajo donde la gente valoraba mis habilidades y quería que yo tuviera éxito, en una ciudad donde nadie me conocía como la esposa de Trevor Wilson, en una vida que era completamente mía. El apartamento era perfecto, amueblado con piezas elegantes que se sentían sofisticadas pero cómodas. Estanterías de piso a techo en la sala de estar. Un dormitorio con ventanas que daban a un tranquilo jardín cuadrado. Una cocina con electrodomésticos modernos y un rincón para desayunar donde podía tomar café y planificar mis días. Desempaqué mi única maleta y colgué mi ropa en el espacioso armario. Me tomó solo 15 minutos. Todo lo que poseía en el mundo ahora cabía en un dormitorio, y en lugar de sentirme triste por eso, me sentí liberada. Ninguna posesión me ataba al pasado, ningún recuerdo de falsa felicidad abarrotando mi espacio. Solo lo esencial que necesitaba para construir algo real. Mi teléfono había estado sonando intermitentemente durante el vuelo, pero lo había ignorado. Ahora revisé mis mensajes. 3 mensajes de texto de Trevor, todos enviados desde Seattle. Espero que te diviertas con Rachel. Las reuniones van bien. Te echo de menos. No puedo esperar a verte mañana por la noche. Me echaba de menos. Me echaba de menos mientras probablemente estaba acostado con otra mujer. La ilusión era casi impresionante. Apagué mi teléfono. En unas 6 horas, Trevor estaría entrando en nuestra casa, su casa ahora, esperando encontrar a su esposa desprevenida esperándolo. En cambio, encontraría los papeles del divorcio y la evidencia de cada mentira que me había dicho.
que procesara eso sin ninguna intervención mía. Pasé el lunes explorando mi nuevo barrio. Bloomsbury era todo lo que había soñado. Calles arboladas, encantadoras cafeterías. El Museo Británico a solo 10 minutos a pie. Compré comestibles en un mercado local donde el vendedor me llamó cariño y me recomendó el mejor té para la energía matutina. Encontré un pequeño restaurante llamado El Café Literario que servía un increíble fish and chips y tenía estanterías que cubrían todas las paredes. Esa noche, me di el gusto de cenar en un pub llamado The George, que había estado sirviendo a clientes desde 1723. Me senté sola en una mesa de esquina comiendo shepherd's pie y leyendo un libro sobre la historia de Londres. Por primera vez en 5 años, estaba sola en público sin sentirme solitaria o cohibida. Estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer. Alrededor de las 9 p.m., hora de Londres, que era la 1100 p.m. en California, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Trevor estaba llamando una y otra vez. Lo dejé ir al buzón de voz y pedí otra copa de vino. El martes por la mañana, me desperté en mi propia cama, en mi propio apartamento, en mi nueva ciudad. Ninguna mentira que escuchar durante el desayuno. Ningún beso falso de un marido infiel. Ningún fingir creer historias sobre reuniones tardías y viajes de negocios. Solo café, tostadas con mermelada y la vista de los tejados de Londres desde la ventana de mi dormitorio. Mi primer día en Hartwell & Associates fue todo lo que había esperado. La oficina era preciosa. Paredes de ladrillo visto, ventanas altas, muebles modernos mezclados con toques vintage. Mis colegas eran acogedores e impresionantes, el tipo de personas que se desafiaban mutuamente a hacer un mejor trabajo. Los proyectos que me mostraron eran creativos y significativos, exactamente el tipo de trabajo que siempre había querido hacer. Estamos encantados de que estés aquí, dijo Rebecca durante nuestra reunión de equipo. La campaña de Morrison ha estado esperando tu toque. Morrison, casi me río. Trevor había estado usando una cuenta falsa de Morrison para encubrir sus mentiras durante meses, y ahora yo estaba trabajando en una campaña real de Morrison para una prestigiosa firma de Londres. El universo tenía sentido del humor. Durante la pausa para el almuerzo, finalmente revisé mis buzones de voz. 17 mensajes de Trevor que iban de confundido a enojado y desesperado. Sarah, ¿dónde estás? Llegué a casa y encontré... Necesitamos hablar. Llámame, cariño. Puedo explicarlo todo. No es lo que parece. Por favor, llámame. Esto es una locura. No puedes simplemente desaparecer. Estamos casados. Necesitamos resolver esto. Sé que estás enojada, pero huir no es la respuesta. Vuelve a casa y hablemos como adultos. Sarah, por favor. Te quiero. Podemos arreglar esto. La progresión de la manipulación a la desesperación era casi de libro de texto. Probablemente llamó a Rachel buscándome, solo para descubrir que yo no estaba allí y nunca lo había estado. Probablemente trató de averiguar a dónde había ido, solo para darse cuenta de que en realidad no sabía mucho sobre mi vida fuera de nuestro matrimonio. Probablemente se ausentó del trabajo por enfermedad para poder pasar el día tratando de localizarme. Que experimentara una fracción de la confusión y la traición que yo había sentido cuando descubrí su teléfono secreto. Borré todos los mensajes de voz sin escucharlos por completo. Lo que sea que Trevor estuviera sintiendo ahora era la consecuencia natural de sus decisiones. Yo no había abandonado nuestro matrimonio. Él lo había abandonado hacía años cuando decidió construir una vida con otra persona usando mi dinero y mi confianza. Esa tarde, mis nuevos colegas me llevaron a tomar algo para celebrar mi primer día. Fuimos a un bar en la azotea con vistas al Támesis, y me encontré riendo más de lo que lo había hecho en años. Estas personas eran inteligentes, divertidas y ambiciosas. Me trataban como a una igual y valoraban mis ideas. No tenían idea de que estaba huyendo de algo. Para ellos, yo era solo Sarah Thompson, la talentosa directora de marketing que habían contratado de América. Por los nuevos comienzos, dijo James Hartwell, levantando su copa. Por los nuevos comienzos estuve de acuerdo y lo dije con toda sinceridad.
Cuando llegué a casa esa noche, había 43 llamadas perdidas de Trevor y 12 mensajes de voz que no me molesté en escuchar. En cambio, llamé a Janet Morrison, mi abogada de divorcios. Ha estado tratando de comunicarse conmigo, le dije. Eso es normal. No respondas. Déjame manejar toda la comunicación a través de canales legales. Es más limpio así. ¿Cuánto tiempo antes de que todo esté finalizado con la evidencia que proporcionaste y el hecho de que no impugnas la división de bienes? Probablemente 4 meses, quizá menos si él no lo pelea. 4 meses. Para el verano, estaría legalmente libre de Trevor Wilson. Libre de usar mi apellido de soltera oficialmente. Libre de cualquier conexión legal con sus mentiras y robos. Esa noche, me senté en la ventana con una taza de té y miré cómo Londres se asentaba en la noche. Las farolas se encendían, la gente caminaba a casa del trabajo. La ciudad transitaba del día a la noche de la manera más hermosa. Mi teléfono sonó una vez más. Un mensaje de texto de Trevor. Sé que estás leyendo esto. Por favor, solo dime dónde estás. Déjame explicarte. Por un momento casi sentí lástima por él. Probablemente estaba genuinamente confundido sobre por qué su esposa había desaparecido en lugar de confrontarlo. Probablemente se preguntaba cómo me había enterado de Candace, cuánto tiempo lo había sabido, por qué había elegido irme en lugar de luchar por nuestro matrimonio. Pero luego recordé el teléfono secreto, el dinero robado, la casa que le había comprado a otra mujer con mis ahorros, los 5 años de mentiras sistemáticas y manipulación emocional, el anillo de bodas que me puso en el dedo mientras planeaba su futuro con otra persona. Apagué mi teléfono y me preparé la cena en mi hermosa cocina. Mañana iría a mi nuevo trabajo y trabajaría en proyectos que importaban con gente que me respetaba. Mañana por la noche exploraría más de Londres y quizá vería un espectáculo en el West End. Mañana por la noche me dormiría en mi propia cama, en mi propio apartamento, en mi nueva ciudad, sin nadie mintiéndome sobre dónde había estado o con quién había estado. Trevor podía seguir llamando, podía seguir intentando explicar, podía pasar sus noches con Candace preguntándose por qué su esposa había elegido desaparecer en lugar de luchar. Pero yo había terminado de ser su esposa. Había terminado de luchar por alguien que nunca había luchado por mí. Había terminado con Trevor Wilson y todo lo que él representaba. Yo era Sarah Thompson ahora, y Sarah Thompson estaba exactamente donde debía estar. 3 semanas después de mi vida en Londres, había caído en la rutina más maravillosa. Café matutino en mi asiento junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se despertaba. Una caminata de 20 minutos al trabajo a través de Russell Square, donde había empezado a reconocer a otros viajeros habituales. Un trabajo creativo y desafiante que me emocionaba cada mañana. Exploraciones nocturnas de mi nueva ciudad, descubriendo pubs escondidos, galerías de arte y librerías. No había pensado en Trevor en días. Mi teléfono todavía recibía sus llamadas y mensajes, pero había aprendido a ignorarlos por completo. Según Janet Morrison, él estaba cooperando con los trámites de divorcio, lo cual era lenguaje legal para se dio cuenta de que no tenía elección dadas las pruebas. La casa sería vendida y las ganancias divididas según la ley de California, menos el dinero que había robado para financiar su aventura con Candace. Para cuando todo estuviera calculado, él en realidad me debería dinero. También ha accedido a no impugnar los cargos de adulterio, me dijo Janet durante nuestra llamada semanal. Su abogado le está aconsejando que resuelva las cosas de forma rápida y silenciosa. Por supuesto, quería que se resolviera en silencio. Toda la vida de Trevor se basaba en manejar las apariencias. Que su robo e infidelidad se expusieran en un proceso público de divorcio arruinaría la cuidadosa imagen que había cultivado. ¿Qué pasa con la casa que compró para Candace? Eso es más complicado ya que técnicamente no es un bien conyugal, pero estamos buscando el reembolso de los fondos que provienen de sus cuentas conjuntas. Deberías recuperar la mayor parte. La mayor parte. Después de 5 años de matrimonio y abuso financiero sistemático, recuperaría la mayor parte del dinero que me había robado. Debería haberme enojado, pero en cambio, no sentí nada. El dinero se podía reemplazar. El tiempo no.
La confianza no. Los años que había desperdiciado creyendo en nuestro matrimonio falso se habían ido para siempre. Pero la vida que estaba construyendo en Londres valía la pena. Mis colegas habían comenzado a incluirme en actividades después del trabajo y descubrí que en realidad era buena para hacer amigos cuando no estaba constantemente preocupada por dónde estaba realmente mi marido. Rebecca y yo nos habíamos vuelto particularmente cercanas. Era brillante, divertida y refrescantemente directa en todo. Pareces diferente de cuando llegaste, me dijo una noche mientras compartíamos fish and chips en un pub cerca de la oficina. Más relajada, más ligera de alguna manera. Me siento más ligera, dije, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que estaba allí. El divorcio hace eso, dijo ella con naturalidad. Pasé por uno hace 3 años. Lo más difícil que hice, pero la mejor decisión que tomé. Ahora me despierto cada mañana agradecida de no estar casada con ese bastardo mentiroso. Me reí. Así es exactamente como me siento. Bien, la vida es demasiado corta para pasarla con alguien que no te merece. Un mes después de comenzar mi nueva vida, algo inesperado sucedió. Conocí a alguien. No fue dramático ni romántico en el sentido cinematográfico. Estaba mirando libros en Waterstones un sábado por la tarde cuando un hombre intentó coger el mismo libro de fotografía arquitectónica que yo estaba considerando. Lo siento, dijo, retirando la mano. Estabas aquí primero. Podemos mirarlo juntos, dije. Solo estoy decidiendo si vale la pena comprarlo. Era alto, con ojos amables y cabello castaño ligeramente desordenado. Definitivamente británico por su acento. Probablemente a mediados de los 30, con una chaqueta bien cortada sobre vaqueros. ¿Te interesa la arquitectura?, preguntó, abriendo el libro entre nosotros. Me interesan los edificios bonitos. ¿Eso cuenta? Él se rió. Absolutamente cuenta. Soy Oliver, por cierto. Oliver Hayes. Sarah Thompson. Pasamos una hora mirando libros juntos, hablando sobre la arquitectura de Londres, su trabajo como arquitecto, mi nuevo trabajo en marketing. Era fácil hablar con él, genuinamente interesado en lo que tenía que decir, y refrescantemente honesto sobre todo. Me encanta lo que hago, dijo, pero también me encanta dejar el trabajo en la oficina y tener una vida fuera de ella. El equilibrio es importante. Equilibrio. ¿Qué concepto? Trevor nunca había entendido la idea del equilibrio entre vida laboral y personal, probablemente porque su vida laboral incluía tanto tiempo con su amante. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó Oliver mientras nos preparábamos para salir de la librería. Conozco un gran lugar cerca. Casi dije que no, automáticamente, como lo habría hecho hace 6 meses cuando todavía estaba casada con Trevor, pero ya no estaba casada con Trevor. No estaba casada con nadie. Era libre de tomar un café con arquitectos atractivos que me hacían reír. Me encantaría, dije. La cita para el café se convirtió en cena. La cena se convirtió en un largo paseo por el Támesis. El paseo se convirtió en planes para vernos de nuevo. Esto podría ser un poco atrevido, dijo Oliver mientras estábamos fuera de mi apartamento, pero disfruté mucho hoy. Me encantaría invitarte a cenar el próximo fin de semana si te interesa. Estoy muy interesada, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Había pasado tanto tiempo desde que había sentido un interés genuino por alguien. Tanto tiempo desde que había tenido una conversación con un hombre que no me estaba mintiendo sobre dónde había estado o a dónde iba. Tanto tiempo desde que había esperado ver a alguien en lugar de temer sus excusas y engaños. Oliver me dio un beso de buenas noches, un beso suave y dulce que me hizo sentir hermosa y deseada. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que estaba sonriendo. Dentro de mi apartamento, preparé té y me instalé en mi asiento junto a la ventana para pensar. Hace 6 meses, estaba casada con un hombre que me robaba y me engañaba. Hace 3 meses, estaba planeando mi escape de una vida construida sobre mentiras. Hoy, había pasado 8 horas con alguien que me hizo recordar lo que se sentía al ser genuinamente feliz. Mi teléfono sonó. Un mensaje de texto de un número desconocido, pero reconocí las palabras. Sarah, soy Trevor. Tengo un teléfono nuevo. Necesitamos hablar.
Sé que estás enojada, pero desaparecer no es la respuesta. Te quiero. Miré el mensaje por un largo momento, luego lo borré sin responder. Trevor Wilson pertenecía a mi pasado. Era parte de la historia de quien solía ser, no de quien me estaba convirtiendo. Apagué mi teléfono y preparé un baño. Mañana iría a mi trabajo que amaba en mi ciudad, que se sentía como mi hogar, y haría planes para mi próxima cita con Oliver. Mañana por la noche llamaría a Rachel y le contaría sobre mi nueva vida y lo feliz que era. Mañana continuaría siendo exactamente quien estaba destinada a ser. Sarah Thompson, directora de Marketing Senior, residente de Londres y mujer que se había salvado de un matrimonio que nunca fue real. Trevor podía quedarse con la casa, las mentiras y Candace. Yo tenía algo mucho mejor, un futuro que me pertenecía por completo. Mientras me relajaba en mi baño con una copa de vino y un buen libro, pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Ella estaría orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Estaría asombrada por la vida que había construido de la nada, solo con coraje y determinación. Estaría agradecida de haber aprendido finalmente la lección más importante de todas. La única persona en la que realmente puedes contar para salvarte es en ti misma. 6 meses después de aterrizar en Londres, fui ascendida a directora de marketing internacional. El aumento de salario significaba que podía permitirme comprar mi propio apartamento, un hermoso piso de 2 habitaciones en Marylebone con molduras originales y vistas a Regent's Park. Mi primera compra de propiedad como una mujer completamente independiente. Oliver me ayudó a mudarme un soleado sábado por la mañana de mayo. Habíamos estado saliendo durante 4 meses, y él era todo lo que Trevor nunca había sido. Honesto, comprensivo, genuinamente interesado en mis sueños y metas. Nunca me hizo preguntarme dónde estaba o con quién estaba. Nunca canceló planes a último minuto por misteriosas emergencias laborales. Nunca me hizo sentir que competía por su atención. Este lugar es perfecto para ti, dijo, dejando una caja de libros en lo que se convertiría en mi oficina en casa. Se siente como tú. ¿Qué significa eso, me? Pregunté, riendo. Elegante, segura, llena de luz, dijo, besándome suavemente. Todo lo bueno. Pasamos el día organizando muebles y colgando obras de arte, y por primera vez en años estaba creando un hogar que reflejaba solo mis gustos y preferencias, sin compromisos con la visión de otra persona, sin preguntarme si el hombre que compartía el espacio en realidad planeaba dejarlo por otra persona. Esa noche, celebramos una fiesta de inauguración con mis colegas y nuevos amigos. Mi apartamento se llenó de risas, buen vino y el tipo de conversación fácil que había olvidado que era posible. Rebecca hizo un brindis que me hizo llorar lágrimas de alegría. Por Sara, dijo, levantando su copa, quien demuestra que a veces lo mejor que puedes hacer es confiar en ti misma lo suficiente como para empezar de nuevo por completo. Mientras la fiesta terminaba y Oliver me ayudaba a limpiar, mi teléfono sonó. Un número internacional que no reconocí. No contestes, dijo Oliver suavemente. Esta noche es para celebrar tu nuevo hogar. Pero algo me dio curiosidad. Habían pasado semanas desde el último intento de Trevor de contactarme, y este número parecía diferente. Hola Sarah, soy Rachel. Llamo desde la estación de policía. Mi sangre se heló. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Estoy bien, pero necesitas saber. Trevor fue arrestado anoche. Fraude financiero. Desfalco de su empresa. Aparentemente, había estado robando de las cuentas de los clientes para financiar su estilo de vida. Su jefe se enteró cuando un cliente se quejó de la falta de dinero. Me dejé caer en el sofá. Oliver se sentó inmediatamente a mi lado con preocupación en sus ojos. ¿Cuánto dinero?, pregunté. Dicen que cerca de $500,000 durante 3 años. El mismo patrón que usó en tu matrimonio. Cantidades pequeñas al principio, luego robos cada vez mayores a medida que ganaba confianza. $500,000. Trevor no solo me había estado robando a mí, había estado robando a todos, clientes que confiaban en él con su dinero. Su empleador que le dio responsabilidad y autoridad. Su patrón de engaño fue mucho más allá de sus relaciones personales. Hay más, continuó Rachel,
Candace lo echó cuando se enteró del arresto. Aparentemente, ella no sabía de dónde venía todo su dinero. Y cuando se dio cuenta de que era un criminal, no quiso saber nada de él. Perdió su trabajo, su novia y probablemente irá a prisión. Debería haber sentido satisfacción. Las mentiras de Trevor finalmente lo habían alcanzado. Su robo había sido expuesto. Su doble vida se había derrumbado por completo. Se estaba haciendo justicia. En cambio, no sentí nada. Ni satisfacción, ni vindicación, ni sensación de victoria. Solo un leve interés en noticias sobre alguien que solía ser importante para mí, pero que ya no lo era. ¿Estás bien?, preguntó Rachel. Pensé que querrías saber. Estoy bien, dije, y me di cuenta de que era completamente cierto. En realidad, estoy mejor que bien. Estoy feliz. Después de colgar, Oliver me tomó la mano. Malas noticias. Mi exmarido fue arrestado por desfalco, dije. Probablemente irá a prisión. Oliver estudió mi rostro. ¿Cómo te sientes al respecto? Lo pensé detenidamente. ¿Cómo me sentía acerca de la espectacular caída de Trevor Wilson? Acerca del hecho de que sus mentiras finalmente habían sido expuestas a todos los que lo conocían. Acerca de la realidad de que Candace lo había abandonado en el momento en que su dinero se secó. Agradecida, dije finalmente. Agradecida de haber salido antes de que esto sucediera. Agradecida de no estar allí tratando de apoyarlo o preguntándome si debería haber visto las señales. Agradecida de que sus problemas ya no sean mis problemas. Eso es muy sano, dijo Oliver, apretando mi mano. Demuestra lo completamente que has avanzado. Tenía razón. El arresto de Trevor no se sintió como vindicación porque ya no necesitaba vindicación. Ya había ganado al construir una vida mucho mejor que la que había dejado atrás. Había ganado al descubrir mi propia fuerza e independencia. Había ganado al crear una felicidad genuina en lugar de aceptar una satisfacción falsa. ¿Quieres dar un paseo por el parque?, preguntó Oliver. Para despejarte después de tanto drama. Perfecto, dije. Caminamos de la mano por Regent's Park mientras el sol se ponía sobre Londres. Parejas hacían picnics en el césped. Niños jugaban junto al estanque. Y la ciudad zumbaba con la energía de millones de personas viviendo sus vidas. Vidas reales, vidas auténticas, vidas construidas sobre la verdad en lugar del engaño. Tengo algo que decirte, dijo Oliver mientras encontrábamos un banco con vistas al jardín de rosas. Mi corazón dio un vuelco, pero no con ansiedad como lo habría hecho con Trevor. Con emoción. Te amo, dijo simplemente. Amo tu fuerza, tu amabilidad, tu increíble capacidad para crear belleza donde quiera que vayas. Amo que elegiste empezar de nuevo en lugar de conformarte con menos de lo que merecías. Amo que confiaste en ti misma lo suficiente como para construir la vida que realmente querías. Las lágrimas llenaron mis ojos, no lágrimas tristes, sino lágrimas de abrumadora gratitud. Yo también te amo, dije. Amo que me haces sentir segura, valorada y comprendida. Amo que nunca me haces dudar, preocuparme o dudar de mí misma. Amo que amarte se siente fácil, natural y correcto. Debería sentirse así, dijo, besándome suavemente. El amor no debería ser un trabajo duro o un estrés constante. Debería mejorar tu vida, no complicarla. ¡Qué concepto revolucionario! Amor que mejoraba la vida en lugar de hacerla más estresante. Una pareja que añadía valor en lugar de crear problemas. Una relación construida sobre el respeto mutuo y el afecto genuino en lugar de mentiras y manipulación. Mientras caminábamos a casa por las calles de Londres que había llegado a amar, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí, el devastador descubrimiento de la traición de Trevor, la cuidadosa planificación de mi escape, el aterrador salto a un futuro desconocido, la construcción gradual de una nueva vida a partir de la nada, solo con esperanza y determinación. Cada paso había valido la pena. Cada momento de incertidumbre había llevado a esto. Una carrera que amaba, una ciudad que se sentía como mi hogar, amigos que me valoraban y un hombre que me amaba exactamente por quien yo era. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Probablemente Trevor intentando comunicarse conmigo desde la cárcel con alguna nueva excusa o explicación.
alguna súplica de comprensión o apoyo durante sus problemas legales. Borré el mensaje sin leerlo. Lo que sea que Trevor Wilson estuviera pasando ahora era consecuencia de sus propias decisiones. Había pasado 5 años tratando de apoyarlo y comprenderlo mientras él me mentía y me robaba. No pasaría un minuto más de mi vida limpiando sus desastres. ¿Todo bien?, preguntó Oliver. Todo es perfecto, dije, apagando mi teléfono por completo. Absolutamente perfecto, porque no era perfecto de la manera falsa y lista para Instagram en que mi matrimonio con Trevor había parecido a los de afuera. Perfecto de la manera real y genuina que proviene de construir una vida basada en la honestidad, el coraje y el respeto por uno mismo. Había querido venganza contra Trevor Wilson por destruir nuestro matrimonio. Pero la mejor venganza resultó ser algo que él nunca podría tocar ni quitar. Mi propia felicidad, construida por mis propias manos, y una vida completamente mía. Trevor podía quedarse con su celda de prisión, sus problemas legales y sus remordimientos. Yo tenía Londres, Oliver y un futuro lleno de posibilidades.